Muy buenos días, que Dios les bendiga grandemente. Hoy es un domingo especial que el Señor ha hecho para nosotros, su pueblo. Y bueno, hoy no estamos en el templo porque hoy tuvimos que cerrar por precaución, por causa del COVID. Hay demasiada gente con este virus y entonces decidimos cerrar un tiempito prudencial mientras que pasa un poco todo esto. Pero aquí estamos predicando la palabra de Dios y alabando al Señor, porque para el Señor, pues todos los días son buenos para su pueblo, y creo que cada uno de nosotros debe entender de que aunque estemos en prueba, aunque estemos en angustia, aunque haya enfermedad, nosotros debemos de alabar y exaltar el nombre del Señor. En todo tiempo alabemos a nuestro Dios. Usted que está ahí en su casa, qué bueno que usted sintonizó este canal por el cual hoy estamos entrando, ya que Dios nos ha bendecido a través del internet para llegar hasta su hogar sin necesidad de que usted vaya a la iglesia, al templo, ¿verdad? Pero para todos es una necesidad ir a la casa de Dios, ir al templo donde están todos los hermanos reunidos y compartir todos juntos. Y nos hace falta estar ahí con ustedes. Pero bueno, no hay de otra y hay que seguir adelante alabando al Señor. Vamos a hacer una oración antes de entrar en el tema de hoy, y quisiera que usted en su casa también ore con nosotros. Inclina tu rostro y hablemos con Dios, hablemos con nuestro papá, ese papá bueno y maravilloso que está aquí y que está ahí en su hogar. Así es que vamos a orar. Amado Dios, en este momento venimos ante tu presencia, dándote gracias, Señor, por todo lo que nos has dado, porque nos has bendecido, nos has dado tanto, Señor, y a veces no te agradecemos. Pero hoy queremos decirte, empezar diciéndote, gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en esta semana. Gracias por la familia, gracias por el alimento, gracias, Señor, porque tú eres ese Dios que cuando nosotros clamamos, tú respondes. Pues tu palabra dice que que si clamamos a ti, dice, clama a mí y yo te responderé. Y hoy estamos clamando a ti, Señor, también para, además de darte gracias, Señor, para orar por todos aquellos hermanos y aquellos amigos que están pasando ese momento difícil, Dios mío, de esta enfermedad, Dios mío, que ha llegado a tantos hogares, y cuántas personas hoy están llorando por la partida de un ser amado, Dios. Solo tú nos puedes dar paz. Da paz a esos corazones, da paz, Dios, ahí donde están en sus hogares, amado Dios. Tómalos de la mano, ministrales paz. Dice tu palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Así es que reciba la paz de Cristo, reciba la fortaleza. Dios está con nosotros. Aunque a veces pensemos que Él no está porque estamos pasando un momento difícil, pero déjame decirte, Él está ahí. Señor, fortalécele, dale fuerzas, guíale a través de tu Espíritu, Señor, porque tú eres el único que puedes ayudarnos, amado Dios. En ese momento, Padre, cuando cuenta la Biblia, cuando estaban María y Marta y su hermano Lázaro había muerto, Jesús llegó a ese lugar y ellas estaban llorando y le decían al amado, Señor, Lázaro ha muerto. Jesús se conmovió y lloró también con ellos, porque Él sintió el corazón de ellos que estaba triste, estaban angustiados. Y hoy muchas casas están angustiadas, muchas casas están ahí sufriendo por una enfermedad, sufriendo por los enfermos, sufriendo por alguien que partió hasta la presencia de Dios. Pero Dios, dales la fuerza que ellos necesitan, dales paz. Sabemos que el que está en Cristo, cuando muere, dice que va al cielo. Vamos a estar con Él y ahí no hay llanto, ahí no hay dolor, Padre amado.
da fortaleza. Si hay alguno que está enfermo y que en este momento, Padre amado, está sufriendo y está con un dolor, Padre, yo te pido que pongas bálsamo. Envío la palabra hasta donde ellos están, esa palabra de sanidad, esa palabra de poder, Dios, porque eres un Dios sobrenatural y el Dios sobrenatural está aquí y está ahí con usted. Porque dice la palabra que aquel que cree, todo le es posible. Si usted cree, reciba hoy esa fortaleza, reciba hoy el milagro que usted está necesitando. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, la palabra de Dios dice que si pedimos, Él nos da. Clamemos a Él y Él va a responder. Dice la palabra de Dios también, dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. ¿Por qué? Porque si usted pide, dice la palabra que Él te va a dar. Si usted toca la puerta para que Dios haga algo especial y abra puertas de bendición para usted en un trabajo, que déjeme decirle, Dios lo va a hacer. Pero solamente cree, porque si no tienes fe, dice que tenemos que tener fe como un grano de mostaza. Es un ejemplo que nos pone el Señor. Decir, si usted pone fe, Dios hace el resto. Pero tenemos que creerle a Dios, tenemos que buscarlo, tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Porque todo esto que está pasando son señales antes de que Cristo venga. Y vea usted la misericordia de Dios. Cómo vemos las señales, cómo vemos señales allá en Jerusalén, en el pueblo de Dios, cómo está sufriendo, cómo hay guerra, cómo ellos están ahí con sus seres amados que quizás los mataron. Pero dice la Biblia que oiremos de guerra, de rumores de guerra, y oiremos de terremotos, oiremos que hay peces, que hay enfermedades. Pero ¿sabes una cosa? Eso nos está diciendo el Señor. Prepárate porque voy pronto por ti. Así es que espero que estés preparado, que estés preparada ahí con esas vestiduras de santidad para que puedas ver a Dios. Y un día no muy lejano sé que nos vamos a encontrar allá con el Padre Eterno. Él nos espera. Así es que démosle gracias a Dios y digámosle a Dios ahí donde usted está también. Dígale, Señor, háblame. Necesito que tú hables a mi corazón. Te necesito. Amén. Así es que hoy Dios nos va a hablar. Yo le digo al Señor siempre, Señor, bueno, que seas tú hablando por mi boca. Y hoy déjeme decirle, Dios te va a hablar a través de mi boca, a través de este libro tan leído. Es el libro más leído, la Biblia, en el mundo. Muchos lo han leído y ha cambiado su vida. Déjeme decirle que hoy Dios quiere cambiar tu vida a través de este mensaje de la palabra de Dios. Y el tema que hoy traemos, le titulamos íntegro. Y déjeme decirle, el cristiano debe ser íntegro. Ahora, si usted no profesa una religión, si usted dice, bueno, es que yo no voy a ninguna iglesia, bueno, pero también podemos ser íntegros. ¿Con quién? Con las personas que nos rodean, con las personas que confían en nosotros. Así es que hoy vamos a hablar del cristiano íntegro, pero también me refiero a toda persona que verdaderamente debemos ser íntegros. Hemos estado hablando en la iglesia de los valores, de valores que usted como persona debe de tener y debemos de enseñarle a nuestros hijos valores, porque hoy en día se han olvidado los valores y la gente hace lo que quiere y ha torcido sus caminos y bueno, han sucedido muchas cosas. ¿Por qué? Porque por falta de valores. Y bueno, como le dije, vamos a hablar del cristiano íntegro. Como dijo el escritor John Maxwell, dice así: la integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. Oiga, qué importante, me gustó tanto, por eso se lo traje a usted y se lo leo nuevamente. Dice, la integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. ¿Qué somos nosotros? Eso es lo que usted va a proyectar donde usted vaya. ¿Quién somos? Y también dice así seguidamente,
considera que una persona con integridad no divide su lealtad, o es decir, eso es duplicidad. Ahora, ni finge ser de otra manera, o sea, hipócrita. No podemos fingir lo que no somos, no podemos ser hipócritas. La gente con integridad es gente completa. Puede identificarse por tener una sola manera de pensar. Debemos de pensar de una manera, no ser de dos formas de pensar. O sea, que a veces en un momento usted dice una cosa, pero al momento ya está diciendo otra cosa. No, tenemos que ser de una sola manera de pensar. Las personas con integridad no tienen nada que esconder, ni nada que temer. Sus vidas son, dice que como libros abiertos. Qué importante, ¿verdad? Es ser una persona íntegra, porque dice que la persona que es íntegra no tiene nada que esconder. Dice que la persona con integridad no tiene temor de lo que puedan decirle porque sabe quién es. Y dice que sus vidas son como un libro abierto. Imagínense qué es ser un libro abierto. Y eso es también, no solo lo dice este escritor, sino que Dios también nos dice que debemos de ser de una sola manera de pensar. No podemos estar pensando hoy una cosa y mañana otra. Hoy somos cristianos íntegros y mañana no. Eso no se puede. Bueno, y vamos a la palabra de Dios. Sé que también te va a bendecir. Y vamos a leer Nueva Versión Internacional en Mateo 6, 19 al 24. Y dice así, vamos a leer el verso 19 y el 20. Más adelante vamos a leer los siguientes versículos, pero vamos a iniciar con este. Dice así, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Oiga, qué importante es tener un corazón puesto en las cosas de Dios y no solo en lo material, porque lo material pasa, como dice este versículo, que la polilla se lo puede comer, que alguien se lo puede robar, pero qué importante es que nuestro corazón esté en las cosas de Dios, puesto en las cosas espirituales, para no evadir las cosas como deben de ser. Ahora, ¿qué propósito tiene este estudio? Dice que el propósito es exhortar a la integridad. Hoy Dios quiere decirles y decirme a mí, que ya lo he estudiado y me ha hablado bastante. Dios te dice, sé íntegro. ¿Por qué? Porque vas a ver que tu vida va a cambiar. ¿Qué es integridad? La raíz de integridad es integer, que significa sin mácula, intacto, eterno, íntegro, dicho de una persona recta e intachable. Oiga, qué lindo que le digan a uno, es que esa persona es íntegra, es intachable, es de un solo forma de pensar. No que digan, no, esa gente no, hoy dice una cosa y mañana otra. Es decir, no seríamos de fiar, pero la persona que es íntegra, la gente va a confiar en ti. ¿Qué es íntegro según la Biblia? Vamos a ir a la palabra de Dios. Dice, vamos a ver, dice así, vamos a ver por acá. Ok. La integridad en el Nuevo Testamento significa honestidad. Dice, y tiene un patrón de buen trabajo. Es decir, es una persona que es confiable, que si tiene un trabajo, sabe hacerlo bien, con integridad. Una persona íntegra tiene armonía en su actuar, no de la misma forma en privado como en público. Es decir, una persona que no es íntegra, en su casa es una cosa y en público es otra.
Asimismo, sigue los mandamientos de la ley de Dios. Si somos íntegros, vamos a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Vamos a guiarnos a través de la palabra de Dios, manteniendo la pureza de corazón. ¿Cómo estará nuestro corazón delante de Dios y delante de las personas? ¿Usted sabía que para tener un trabajo y prosperar debemos de ser íntegros? Si usted va a un trabajo y usted comienza a andar en forma no debida, es decir, una persona que no es íntegra, no es confiable, y en cualquier momento el jefe va a ver esa forma de ser y va a decir, no, este muchacho o esta muchacha no tiene valores, mejor lo quitamos. Pero por eso qué importante, yo te hablo y te digo hoy, sé íntegro delante de Dios y de los hombres, porque somos o debemos ser como libros abiertos. Mateo 6:19, ahí Jesús describió la integridad y dice, número 1, el cristiano íntegro es de un solo corazón. Es decir, no es un corazón dividido que piensa una cosa o medita o tiene ciertas formas de ser. No, el cristiano tiene que ser de una sola forma de pensar. Su corazón no está dividido, no trata de amar al mundo y al Señor al mismo tiempo. Porque dice la Biblia, no podemos servir a dos señores. O servimos a uno o servimos al otro. Pero dice, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo usted y yo podemos lograr esto? Vamos a verlo. En el verso 19 que leímos dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra. Es decir, a veces nosotros tratamos de hacernos ricos, de tener propiedades, de tener muchas cosas materiales, pero se nos olvida lo más importante para dejarle quizás una herencia a nuestros hijos, y es enseñarles valores a nuestros hijos, y la Biblia lo expresa muy bien. Entonces dice que no acumulemos tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Quizás usted tiene mucho dinero y puede que piense, porque muchas veces tanto se tiene que aún en los bancos pensamos que nos van a robar. Si lo tenemos en la casa, si tenemos herencia, y bueno, ¿qué pasa si mi hijo le da la herencia a X persona y pierde todo? ¿Y qué si mi hijo no sabe administrar la herencia que le doy y se la roban? Y en esa forma, en el corazón no hay paz, no hay seguridad. Y entonces, ¿para qué tener tantas riquezas si no podemos tener paz? A veces es mejor tener cada día lo que necesitamos, que a veces tener y no tener esa paz que Cristo da. Así es que usted y yo debemos orar a Dios para que nos dé paz y nos dé sabiduría cada día para poder ser buenos administradores de lo que Dios nos da. Entonces, cuídate de no guardar tesoros ahí, porque tenemos que pensar más en lo espiritual. Ahora, ¿qué son los tesoros que tal vez tenemos y que tal vez estamos ahí ceñidos en eso? Vamos a ver. No atesora tesoros en la tierra. Hay cristianos que le dan más valor e importancia a ciertas cosas aquí en la tierra que a Dios. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué hacemos con tener propiedades, con tener mucho dinero en el banco, con tener nuestros hijos con profesiones tremendas, si no hay paz, si Cristo no está en nuestras vidas, si tenemos una empresa y nunca decimos gracias Dios, si tenemos una empresa pero no valoramos que fue Dios el que nos dio aquello que tenemos? No es que es malo ser rico, no, lo malo es poner nuestro corazón en lo material. Entonces, como dice la palabra de Dios, cuidémonos de no tener riquezas
en nuestro corazón. Es ahí donde muchas veces nosotros perdemos la dirección en cuanto a qué es lo más importante. Entonces, es ahí donde nosotros, ¿verdad?, debemos de enfocarnos. Sí, luchemos por tener cosas para nuestros hijos materialmente, pero luchemos para enseñarle valores y enseñarle la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ellos lo necesitan. Nuestro corazón debe estar en servir a Dios. Primero que nada, sirve a Dios con un corazón alegre, que cuando usted haga algo, lo haga para Dios. Decía un hermano un día que lo escuché, es un cantante, y él decía esto. Dice que él, antes de ser cantante, un cantante famoso, cristiano, dice que él trabajaba en una pequeña empresa donde él pues vendía cosas, ¿verdad?, en los negocios. Y dice que él a veces lo hacía de mala manera y llegaba a la empresa y dice que le decían, vaya, deje esto allá, y él comenzaba a contar las cosas que tenía que llevar y las hacía tiradas. Es decir, no lo hacía de una buena forma, lo hacía de mala forma y lo hacía enojado. Y dice que un día Dios le habló y le dice, cuando él estaba orando y le decía, Señor, ¿cuándo me vas a levantar en el ministerio? Me has hablado de que me vas a levantar, que voy a ser un cantante y que voy a ser un cantante cristiano famoso, y aquí estoy contando esas cochinadas. Dice que le dice el Señor, ¿sabes cuándo te voy a levantar y te voy a usar? Cuando le sirvas al hombre a donde tú trabajas con amor, con pasión, y le honres a él también. Dice que él se quedó asustado, y es cierto. ¿Cómo está haciendo usted su trabajo? Ahí donde usted está, en su empresa o en la empresa de alguien, o cuando usted va al trabajo, ¿cómo lo hace? ¿Lo hace a regañadientes, enojado, qué pereza, voy al trabajo? ¿O lo hace honrando a Dios, alabando a Dios, dándole gracias a Dios? De eso se trata, ¿ok? Eso es tener valores, eso es ser temeroso de Dios y servirle a Dios. Es decir, servir donde usted trabaja como que lo esté haciendo para Dios. Cuando queremos amar a Dios y también al mundo, en realidad sufrimos pérdida. ¿Por qué sufrimos pérdida? Vea lo que dice la palabra en 1 de Juan 2:15. Dice 2:15, no amemos al mundo, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguno ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es lo que Dios está buscando de usted, que usted tenga valores, que usted sea íntegro delante de los hombres y delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo estamos haciendo como para Dios. Ahora, no amemos tanto las cosas del mundo, porque terminamos en olvidarnos de Dios. Y no nos podemos olvidar del que nos ha dado todo. La mundanalidad inicia en el corazón del hombre y se caracteriza por 3 actitudes. Vamos a ver qué actitudes hay en el corazón mundano, en el que piensa solo en las riquezas. Dice así, número 1, los deseos de la carne, o es decir, los deseos físicos, ¿verdad? Que a veces nos enfocamos, o los jóvenes o las personas se enfocan tanto en esos deseos carnales, en los adulterios, en las fornicaciones, en tantas cosas que la carne a veces pide, pero enfócate primero en las cosas de Dios, porque eso es secundario. Debemos de enfocarnos en las cosas de Dios. 2, deseos de los ojos, anhelo y deseos de los ojos. ¿Qué es? Cuando usted ve algo, un ejemplo, que usted ve un carro, usted tiene un carro ahí quizás bueno, pero usted dice, mira, yo quiero aquel que vale 20 millones. Y ya el día de mañana tal vez lo logró,
pero ve que otro prospera y tiene uno de 50 millones. Ah, pues usted también lo quiere. Y aunque no tenga plata, va y se embarca en el banco con una tarjeta y después no la puede pagar. ¿Por qué? Porque anhela, ¿qué pasa? Los deseos carnales. Anhela más de lo que debe de tener. 3. Vanagloria de la vida, o es decir, obsesión al nivel social. Cuando la serpiente tentó a Eva, lo hizo en 3 aspectos también cuando tentó, cuando la serpiente tentó a Eva y cuando también tentó a Jesús en el desierto, sucedió esto. Vamos a ver estos 3 aspectos. Para hacer tesoros en el cielo es importante, primero, vea qué importante es. Jesús fue tentado, pero no pecó. La mujer fue tentada, pero pecó. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? En Mateo 22:37. Hay 3. Usted lo puede leer en la casa, yo lo voy a desglosar. Número 1, amar a Dios. Porque dice, ama a Dios con todo tu corazón. Debemos, número 1, amar a Dios. Eva siempre tuvo que amar a Dios. Vea cómo Jesús amaba al Padre y le obedecía. A veces decimos, yo amo a Dios, pero andamos haciendo cosas que no debemos de hacer. Número 2, dice que lo amemos con todo nuestro corazón. Número 3, dice con toda nuestra alma. Y número 4, con toda nuestra mente. Es decir, debemos de amarlo con todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Cuando usted ama verdaderamente a Dios, anda como tiene que hacer, con un corazón íntegro delante de Dios. No está amando a Dios hoy y luego las cosas del mundo. No, primero amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Con todas las fuerzas de nuestro ser debemos de amar a Dios. El cristiano íntegro es un solo pensamiento. Él tiene un solo pensamiento, como lo dice Mateo 6, en el verso 22 y 23. Dice, el ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfruta de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será tu oscuridad. Es decir, ¿qué es lo que Dios quiere? Somos una lámpara. Él nos está hablando y nos está poniendo este ejemplo de que somos como una lámpara. Por ejemplo, para que una lámpara dé luz, ¿qué debemos de hacer? Bueno, si es de electricidad, pues que tenga electricidad. Si es de batería, pues de batería. Si es de canfín o de cualquier otra cosa, pues usted tiene que tener su lámpara llena. Amén. Nuestra lámpara, vea cómo Dios nos habla aquí. Dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando la gente mira nuestro rostro, ellos pueden decir si somos íntegros, si somos personas de fiar, si somos personas que amamos a Dios. En nuestro cuerpo, en nuestra cara, en nuestro rostro, nosotros estamos diciendo quiénes somos, si estamos tristes, si estamos amargados, si amamos verdaderamente. Dice todo nuestro ser, si tenemos esa luz que es Jesús, va a andar ¿en qué? En la luz, y esa luz es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llegó a mi vida cambió. ¿Por qué? Porque llegó la luz y alumbró mi lámpara. Y mi lámpara siempre está encendida porque tiene aceite. Y ese aceite es el Espíritu Santo. Ese aceite es la palabra de Dios. Tenemos que estar llenos. ¿De qué? De la palabra de Dios, de la unción del Espíritu. Tenemos que andar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué? Dice si tu ojo es bueno, lo que hace es que conduce la dirección correcta. Oiga qué lindo. Dice que cuando nosotros, nuestro ojo es bueno, entonces dice que vamos a andar en la dirección correcta. Pero cuando andamos
mal, entonces ¿qué vamos a andar? En los caminos torcidos, en los caminos de la vida, en la oscuridad, donde no vamos a encontrar nada bueno, solo vamos a encontrar la perdición y vamos a encontrar cosas que a veces nos desvían del camino de Dios. Y hoy en día el enemigo está tratando de desenfocarte. ¿Por qué? Porque te presenta tantas cosas, porque amas quizás más las cosas del mundo que las de Dios. Entonces el diablo, cuando usted dice, no voy a ir a la iglesia, te pone algo. Te pone quizás, te peleaste con alguien en la casa, te levantaste enojado y no sabes por qué, y dices, mejor no voy a la iglesia, ¿para qué? Estoy aburrido. Y llega un amigo y te dice, mira, vamos a aquel baile, vamos allá a tomar, vamos allá que hay drogas, mira, allá hay esto, te ofrecen de todo, porque el diablo nos ofrece todo. Pero cuando usted tiene un corazón íntegro, cuando usted tiene valores, entonces usted valora que Dios es lo mejor, que Dios es el que te ha dado la vida, que Dios es la luz. Y ahí donde tú estás, yo sé que Dios te está hablando. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cómo estás? Si un día conociste a Dios y te desviaste del camino, ¿por qué? Porque no estabas enfocado, porque la luz no estaba dentro de ti. ¿Por qué? Porque poco a poco comenzaste a salirte, ya no leías la Biblia, ya no buscabas la presencia de Dios, ya no anhelabas la unción, la gloria de Dios, ya no anhelabas adorar a Dios, sino que te desenfocaste porque el enemigo te presentó otras cosas que es oscuridad. Como dice la palabra de Dios, dice que todo tu ser debe estar lleno de luz y no de oscuridad. Por lo tanto, ¿qué tiene el ojo malo? Dice que tuerce los caminos. Cuando usted pone su mirada en las cosas del mundo, en las cosas de la carne, entonces, ¿qué pasa? Te vas a desviar y vas a perder lo que de verdad vale la pena, que es Dios, es estar en ese camino glorioso que Dios te ha guiado. Dice Cristo, dice así, vamos a ver, dice la palabra de Dios, no puede servir a dos señores, pues siempre se quedará o con uno o con el otro. Y cuando esto sucede, siempre se le queda mal a uno. ¿Por qué? Porque si usted dice, no, es que no hay que ser tan fanático. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esa palabra de alguien? Y te dice, pero ¿por qué usted es tan fanático? Siempre metido en la iglesia, parece un ratón de panadería ahí en la iglesia. Pero mejor que te digan que eres un ratón de iglesia, que te digan es que usted es un hombre que no se puede fiar en usted, no se puede confiar en usted. Usted no es nada. Y a veces el diablo, ¿qué pasa? Nos avergüenza. Primero nos insiste y nos pone la carnada y después, ¿qué pasa? Nos avergüenza. Llega alguien que usa el diablo y para que te sientas peor y sigas peor en ese camino en el cual el enemigo te ha guiado. Así es que si estás en luz, siga a Jesús, siga las Sagradas Escrituras, porque solo ahí vas a poder ser una persona íntegra. No podemos servir a Dios y a las cosas del mundo. Es decir, tenemos que ir por ese camino recto. Una pregunta, ¿estamos intentando servir a Dios y a la vez ocuparnos en las riquezas o bienes de este mundo? Sencillamente no se puede. El joven rico estaba en la casa de su padre. ¿Pero qué sucedió? Él quería ir al mundo y le dijo, Padre, dame la herencia que me toca, porque yo quiero ir a conocer allá afuera. Y eso me toca, y le insistió tanto al papá que el papá terminó dándole la herencia. ¿Qué sucedió con él? Dejó lo que estaba su padre enseñándole. Él estaba ahí con el papá trabajando bien. Ahora, así sucede también en la vida espiritual. Cuando somos cristianos, estamos en el camino del Padre, ahí con nuestro Dios, nos gozamos, vamos al culto, alabamos a Dios, tenemos un buen trabajo que Dios nos dio, honramos al patrón, pero
llega las riquezas y usted quizás ve que va prosperando y que ya tiene un carro, tiene una casa, tiene una novia y esa novia no va a la iglesia y te dice, ¿para qué vas a ir ahí? No sea fanático, vamos allá a comer algo, y ya se lo lleva a un salón y ya te desviaste, te desenfocaste porque pusiste tu mirada en las cosas de la carne y no en las de Dios. Eso le pasó al rico. El rico se fue y tenía muchos amigos. Dice la Biblia que tenía muchos amigos y se fueron y gastó todo el dinero que tenía. Cuando ya no tenía ni un 5, dice que ya no habían amigos, ya los amigos lo dejaron y él tenía hambre. Imagínense hasta donde llegó este joven por desobediente y desenfocarse, por perder los valores que su papá le había enseñado. Y dice que entonces este joven tenía mucha hambre y se fue a comer, dice, de las algarrobas que tenían los cerdos. Dice, lo que los cerdos comían, él comía. Usted tal vez ha criado cerdos o ha visto a alguien que cría cerdos. Cuando usted entra a un lugar donde hay cerdos, ¿cómo huele? Imagínese, huele feo. Y la comida es comida podrida o comida, bueno, ahora le dan alimento, pero casi siempre huele feo. Y él comía de lo que los cerdos dejaban. Disculpe un momentito, a ver. Dice que él le dijo a aquel hombre, llegó del padre, ya que el hombre aquel que tenía los cerdos, me imagino que ya le estorbaba y le decía, váyase, ¿verdad? Porque como dicen, al perro flaco se le pegan las pulgas, qué tirada, ¿verdad? Pero dice que entonces él se fue y dice, no, yo volveré a donde está mi padre y volveré a ese camino y voy a humillarme y a pedirle perdón. Así hacemos con Dios. Llegamos y Dios es un Dios fiel que nos va a perdonar y que Él va a llegar y va a abrir esa puerta para que vuelvas a entrar. Dice que el padre llegó y donde lo vio que venía, dice que abrió sus brazos y lo abrazó y le dijo, ven hijo mío, y lo llevó adentro, le puso un anillo y le dijo al otro hijo, ve y tráele un animal, un becerro, y porque el hijo que estaba perdido ha llegado. Y bueno, dice que le hizo una fiesta. Así también Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Y eso es lo que hoy Dios te está hablando y te está diciendo, tienes que tener valores, tienes que cuidar lo que Dios te ha dado. Mire, hoy Dios te habla y te dice que Él quiere restaurar tu vida. ¿Qué perdimos muchas veces por desenfocarnos, por poner las cosas en las cosas materiales? Perdimos quizás un buen trabajo, una buena esposa o un buen esposo. Quizás perdimos que la gente creyera en nosotros. Pero bueno, nunca es tarde. Volvámonos a Dios, volvamos a ese camino en el cual este joven también tomó la mejor decisión, arrepentirse y volver donde estaba su padre. El cristiano que pierde su integridad se llena de tinieblas, de mundanalidad, y dice que incluso se llega hasta confundir. No tiene su vida enfocada en nada, se pierde, hay tinieblas, está en medio de las tinieblas. Pero bueno, ¿qué pasa con las personas que están así? Bueno, sí, perdieron su credibilidad, no es confiable, pero Dios va a restaurar si vienes a Él. Decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas. No podemos decir, Señor, yo ando contigo, si andamos en dos cosas, en el mundo y con Dios. No podemos servir a dos señores, porque si servimos al mundo, vamos a perder lo que de verdad vale la pena, a Dios. Sé íntegro. Cuando vayas a un trabajo, valora el trabajo. ¿Sabes qué? Hoy en día cuesta conseguir personas que tengan valores.
como este punto tan importante, este valor de ser íntegro delante de Dios. Aprende a ser íntegro, aprende a ser íntegro en la iglesia donde tú estás. Aprende a ser humilde para reconocer, he fallado como el hijo pródigo. Sí, Señor, dile, he fallado, Señor, pero aquí estoy, me arrepiento. Hoy creo que es el día en el cual tú tienes que centrarte en el camino que de verdad debes de seguir. Sigue el camino de Dios, sé íntegro delante de Dios. Dios hoy está buscando hombres y mujeres con valores, hombres y mujeres que sean íntegros delante de Dios, porque a veces queremos engañar a Dios y a Dios no le podemos engañar. O le servimos a Dios o servimos al mundo. Ahora, el caso llega a ser tan grave muchas veces que terminamos en engañarnos nosotros mismos. Usted sabe que el diablo a veces nos carbonea, el diablo nos quiere convencer de que estamos bien y estamos requete mal. Pues no, tú tienes que enfocarte y decirle: Dios, mira dentro de mí qué hay malo, Señor, sácalo a la luz. Mire, muchas veces, a veces nos pasan cosas en la casa o en el trabajo o en la iglesia y quizás alguien nos ve haciendo algo indebido, como dicen por ahí, nos pillaron. Pero sabes, mejor, porque así tal vez Dios lo permitió para que te vuelvas a Él, porque tal vez ibas a seguir por ese camino que no iba a llegar a ningún lado. Hoy en día, hermanos, la gente se ha olvidado de Dios. ¿Por qué? Porque están tan atribulados, porque quizás perdieron el trabajo, porque quizás el salario que tenían ya no es el mismo. Pero sabes una cosa, dice la palabra de Dios, que Él cuida de las aves del cielo. Él va a cuidar de ti, pero tienes que confiar. No tienes que andar en dos caminos. Enfócate en los caminos de Dios, amado hermano y amigo que me escucha. Si usted quizás nunca ha ido a una iglesia y usted dice: es que yo nunca he ido a nada de eso, pero hoy es el día. Dios te está llamando, hoy Dios te está hablando. Sé íntegro delante de Dios. Todo lo que está aconteciendo, hermano y amigo, es que Dios te está diciendo, Dios nos está hablando: ven, porque yo te ayudo, porque yo voy pronto por ti y quiero encontrarte ataviado, quiero encontrarte como una novia que espera a su amado. Quiero encontrarte siendo íntegro. Quiero que vuelvas a mí. Dios te dice: vuelve a mí. Porque así dice la Biblia: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero volvámonos a Él con lloro, con arrepentimiento. Mira, hay una historia que me gusta mucho a mí leer. Y es la historia de esta mujer que se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué esta mujer se convirtió en una estatua de sal? Porque iba con su esposo y con sus hijos. Dios los sacó. Lot iba con ella, es el esposo. Dice que estaban en una tierra donde el mundo en aquel lugar se había desviado de los caminos de Dios. Muchos conocieron a Dios en ese lugar y dice que todos pecaron. Dios llegó y predicaban la palabra y los profetas hablaban, pero nadie quiso entender. Solamente Lot, su esposa y sus hijos. Y Lot decía: Señor, pero si hubieran 50 justos. Y ahí comenzó a bajar el número y Dios le dijo: no solo tu familia. Y entonces Dios los sacó de aquel lugar perdido, de aquel lugar donde había solo maldad, inmundicia, la gente se había perdido. Y dice que Lot salió de aquel lugar. Dice que el sobrino de él escogió estar en aquella tierra, en Sodoma y Gomorra. Dice que escogió lo peor. Él escogió porque vio que habían tierras muy hermosas, había mucho en aquel lugar en cuanto a la riqueza. Pero Lot escogió la mejor parte: buscar a Dios, ser humilde y cuidar de su familia. Él le enseñó a sus hijos valores, les enseñó la palabra de Dios.
Pero bueno, había un pero. Le dijo, no vuelvas a ver atrás. Y dice que iba este hombre hacia adelante con sus hijos. En aquel tiempo se acostumbraba que el hombre iba adelante, ¿verdad? Y la mujer siempre iba atrás. Y ahí, como dice uno, ahí iban, ¿verdad? Pero dice que Lot iba mirando a Dios. Iba en ese camino que Dios lo guió con sus hijas. La mujer, me imagino que se quedó pensando todas las riquezas que había dejado allá atrás y volvió a ver atrás. Y dice que ahí mismo se convirtió en una estatua de sal. Pero Job llegó al lugar y bueno, allá cuando llegó donde tenía que llegar, se dio cuenta que su esposa posiblemente se había convertido en una estatua de sal. ¿Por qué? ¿Cuántas veces somos como esa mujer de Lot? Que volvemos a ver atrás a la novia que no conoce a Dios, que no es temerosa de Dios, o al novio. O las riquezas que quedaron atrás, que muchas veces las riquezas nos apartan de Dios, o un trabajo tal vez nos aparta de Dios. Sabes, hoy en día la gente toma el trabajo porque hay necesidad, casi no hay trabajo, pero no podemos desenfocarnos. Ok, está bien, hay que trabajar, pero para eso está la casa. Oremos, busquemos la presencia de Dios, leamos la palabra. ¿Por qué? Porque si tú atesoras más las cosas del mundo, te va a pasar la de esta mujer de Lot. Te vas a quedar. Cristo va a venir por la iglesia y te vas a quedar. Y luego va a ser el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué es lo que hoy aprendimos? Que tenemos que andar con integridad, que debemos andar en el camino de Dios, que no podemos desenfocarnos. Pon la mirada en las cosas. ¿De dónde? Dice que debemos de poner la mirada en las cosas de Dios. Dice en Primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque dice que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Reciba esa palabra, léela en tu casa, Primera de Juan 2:15 en adelante. Enfócate, busca las cosas de Dios. Y en este momento te invito a orar, a pedirle a Dios que te perdone y que te ayude a enfocarte en las cosas que de verdad valen la pena, en las cosas de Dios. No puedes seguir sirviendo a dos señores. Enfócate en Dios. Cierra tus ojos ahí donde tú estás y vamos a hacer una oración. Dile al Señor, amado Dios, reconozco que he pecado, me he apartado de ti, he estado tiempos en la iglesia y tiempos en el mundo. Dile, pero Señor, ya no puedo más estar en la oscuridad, quiero ir a la luz que eres tú. Dile, Señor, estoy como en una jaula, acorralada en el pecado. Me metí en un pecado que no he podido salir. Dile, Señor, yo necesito que me ayudes a salir de esta prisión espiritual en la que estoy. Dile, yo me arrepiento de mi pecado, pero ayúdame para saber qué debo de hacer para salir. Sé que lo único que puedo hacer es arrepentirme. Dile, Señor, hoy yo me arrepiento, ayúdame, sácame de este pecado, sácame de esto en el cual, Señor, me siento perdido o perdida. Dile, yo me arrepiento, yo me vuelvo a ti, ayúdame, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, Señor. Ahora si tú estás enfermo, déjeme decirle, Dios te dice, yo he traído sanidad y medicina a tu cuerpo. El Señor dice en su palabra en el libro de Isaías, por las llagas de Cristo hemos sido curados. Así es que recibe hoy, dile, Señor, mira en este momento esta enfermedad, mira este dolor que estoy pasando, papá. Oh Dios, si es posible, pasa
de mí esta enfermedad, arráncala de mí, Señor, quita este dolor, me desato, yo renuncio a esta enfermedad, yo te pido, Espíritu Santo, que hagas un milagro en mí. Recibo sanidad, recibo el milagro. Muchas gracias, Dios, porque eres mi Padre. Y así como el Hijo pródigo, hoy yo vengo a ti, Señor, con lloro. Y hoy te digo, Dios, perdón. Qué lindo. Gloria al Señor. Espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Recuerda que la pastora Mayela no es la que te habló, que es el Espíritu Santo que hoy te habló porque te ama y quieres que cambie esa forma de caminar. Sé íntegro delante de Dios, sé íntegro delante de los hombres también, porque así vas a prosperar en todos tus caminos y todo te saldrá bien. Bueno, muy buenas tardes y muy buenas noches. Que tengan una semana llena de la bendición de Dios, como dice la palabra de Dios, que si obedecemos, las bendiciones nos seguirán. Yo te digo, las bendiciones te seguirán. Se te abrirán puertas esta semana, puertas de trabajo, se te abrirán grandes probabilidades de prosperar si crees en Dios, si confías en Él. Así es que recibe la paz de Cristo. Muy buenas tardes. Bendiciones.